El juez golpea la mesa y grita contra una mujer latina, maltratándola con ferocidad delante de todos, mientras su humillación quema cada rincón del tribunal. Se jacta de su poder absoluto, sonriendo con arrogancia, pero algo devastador está a punto de caer sobre él, algo que marcará este día para siempre. La sala del tribunal parecía contener la respiración. Un murmullo tenso vibraba entre los bancos, como si las paredes mismas supieran que algo injusto estaba a punto de ocurrir. El juez Aurelio Sandoval, con su mirada fría y una sonrisa torcida, golpeó la mesa con un gesto impaciente. «¿Así que tú eres la acusada?», dijo con un tono cargado de burla. Claro, tenía que ser otra latina más. El comentario cayó como un latigazo. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Otras bajaron la vista, temiendo que el juez la señalara también. En el centro de la sala, una mujer permanecía en silencio, inmóvil, aguantando el peso invisible de todas las miradas. Se llamaba Camila Duarte, y su aparente calma solo encendió la soberbia del juez. «Vamos, habla», insistió Sandoval, «o tampoco entiendes bien el idioma». Un silencio espeso se formó, uno que quemaba, uno que pedía justicia. Nadie sabía aún que esa mujer no era una acusada cualquiera. Nadie imaginaba que estaban a segundos de presenciar la humillación más peligrosa que un juez podía cometer, y que el precio de su arrogancia cambiaría para siempre el destino de esa sala. El público interno contuvo el aire, esperando el primer movimiento, sin saber que lo que vendría después sería tan devastador que rompería cada certeza, cada mentira, cada abuso. Un último eco del mazo del juez resonó. La historia estaba a punto de comenzar, y nada, absolutamente nada, sería lo que aparentaba. La voz del juez Aurelio Sandoval retumbó nuevamente por la sala, como si disfrutara del eco autoritario que lo hacía sentirse invencible. Camila avanzó un paso, sin temblar, mientras el murmullo del público se diluía en un silencio expectante. El juez chasqueó la lengua con fastidio, moviendo la cabeza como si tuviera frente a él una molestia menor, algo que podía aplastar sin esfuerzo. «A ver, señora Duarte, explíquenos por qué está aquí», dijo remarcando cada sílaba con desdén. «Aunque lo dudo, quizá debería pedir un traductor, ¿no?». Una risa seca escapó de su garganta, y unas cuantas risas incómodas resonaron entre los espectadores, más por miedo que por aprobación. Camila lo miró directo a los ojos, con una calma tan profunda que desconcertó a quienes la observaban desde los bancos laterales. No había miedo en ella, pero tampoco arrogancia. Había algo más, algo que aún nadie podía nombrar. El juez golpeó el mazo. «Vamos, apresúrese. Algunos de nosotros tenemos trabajo real que hacer», añadió, subrayando la palabra real, como si quisiera borrar la valía de todos los presentes que compartían el mismo origen que Camila. La mujer respiró hondo, y en ese gesto sencillo, el ambiente pareció tensarse aún más, como si un hilo invisible se estirara hasta el punto de romperse. Una mujer del público, sentada en la tercera fila, murmuró: «Esto no está bien», pero su voz se perdió en la presión opresiva que dominaba la sala. El juez notó el murmullo y sonrió con superioridad, como si ya hubiera ganado una batalla que ni siquiera había comenzado. «¿Qué espera?», insistió. «Hable, defiéndase, si es que puede». Cada palabra de Sandoval caía con la intención clara de aplastar la dignidad de Camila, de recordarle quién dominaba ese espacio. El aire estaba tan cargado de injusticia que más de un presente apretó los puños con impotencia. Y sin embargo, Camila permanecía ahí, erguida, tranquila, como si dentro de ella hubiera una verdad tan grande que aún no era el momento de revelarla. Y justo cuando el juez abrió la boca para humillarla una vez más, Camila dio un paso adelante y levantó ligeramente la mano, un gesto mínimo, pero suficiente para detenerlo en seco. La sala quedó en silencio, preguntándose qué estaba a punto de ocurrir, sin imaginar que aquel gesto sería apenas el primer temblor antes del terremoto que cambiaría todo. El juez Sandoval frunció el ceño ante el gesto de Camila, como si una insolencia imperdonable acabara de atravesar su territorio. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. El leve levantamiento de su mano, tan simple, tan silencioso, había alterado algo que él no lograba comprender. ¿Qué significa eso?, disparó con irritación, inclinándose hacia adelante. ¿Ahora crees que puedes mandarme a callar? Camila no respondió de inmediato. Ese silencio, lejos de ser sumisión, era un desafío tan elegante y absoluto
que rompía la narrativa de poder que el juez intentaba imponer. Los presentes intercambiaron miradas inquietas, como si un rayo estuviera a punto de caer justo en el centro del estrado. Ella finalmente abrió la boca, pero su voz fue tan suave que obligó a todos, incluso al juez, a inclinarse ligeramente para escuchar. «Estoy aquí para hablar cuando sea necesario», dijo. «No antes, no después». Su tono no era agresivo, pero contenía una certeza peligrosa, una especie de dignidad afilada que hizo que algunos espectadores se enderezaran en sus asientos. El juez se echó hacia atrás, sorprendido por la serenidad de esa frase, como si no lograra encajarla dentro del molde que había construido sobre ella. «Mire», intentó decir, pero Camila lo interrumpió con una calma inexplicable. «Usted tiene prisa», señaló ella. «Yo también, y hemos llegado al punto donde la verdad ya no puede esperar más». Ese comentario cayó como plomo derretido. Nadie entendía a qué se refería, pero algo en esa última frase vibró como un presagio. Los ojos del juez se entrecerraron, irritado pero también ligeramente inseguro, un matiz tan sutil que apenas fue perceptible. El público, entretanto, se inclinó hacia adelante, sintiendo que una línea invisible acababa de ser cruzada. Y aunque nadie sabía todavía qué era exactamente lo que Camila sabía, todos sintieron que estaba a segundos de decir algo que no debía ser ignorado. Algo que amenazaría el equilibrio que el juez tanto se empeñaba en mantener. El juez Sandoval respiró hondo, intentando recuperar el control que, sin entender cómo, había comenzado a escapársele entre los dedos. Era evidente que algo en la actitud de Camila descolocaba cada uno de sus mecanismos de dominio. Él estaba acostumbrado a gritos, lágrimas, súplicas, no a esa calma firme que parecía observarlo desde una posición oculta de poder. «Explíquese de una vez», ordenó, tratando de sonar imperturbable. «¿Qué verdad no puede esperar? No juegue con mi tiempo». Camila bajó la mirada por un instante, no por timidez, sino como quien prepara terreno antes de lanzar una pieza clave en un dominó que derribará todo lo demás. El público se inclinó todavía más, creando un clima de expectativa tan denso que parecía que el aire se había detenido justo antes de una luz. «La verdad», dijo ella, elevando lentamente la mirada, «es que estoy aquí porque alguien quiso ocultar algo, y no lo logró». Su frase cayó con la precisión de un bisturí. Varias personas en la sala abrieron los ojos con sorpresa, mientras otras voltearon instintivamente hacia el juez, buscando cualquier reacción que delatara que había sido alcanzado por esa afirmación. Sandoval se irguió en su silla, tratando de sostener una imagen de autoridad que comenzaba a fracturarse. «¿Está insinuando corrupción en mi tribunal?», preguntó, subrayando cada palabra con un tono intimidante, pero Camila no retrocedió ni un milímetro. Sus ojos permanecieron fijos en los de él, como si estuviera evaluando algo más profundo que sus palabras. «No insinuó nada», respondió. «Presento hechos». El murmullo que surgió entonces fue más fuerte que los anteriores, como un pequeño terremoto emocional recorriendo los bancos. Una mujer del público llevó la mano al pecho. Un hombre negó con la cabeza, incrédulo. El juez golpeó el mazo con fuerza, intentando apagar la inquietud. «¡Silencio!», rugió. «Señora Duarte, si tiene algo que decir, dígalo, pero recuerde que está en territorio bajo mi autoridad». Camila dio un paso más, tan suave como decisivo. «Eso es justo lo que está a punto de cambiar», susurró, y la sala entera, por instinto, contuvo el aliento, como si supiera que estaba por escucharse la primera grieta real en el poder del juez, una grieta que ya no podría ocultarse. El juez Sandoval apretó los labios, incapaz de disimular la molestia que le provocaba cada palabra de Camila. Hasta ese momento, en cada audiencia, él había marcado el compás. Él decidía quién hablaba, quién callaba, quién era digno y quién no. Pero ahora, ante esa mujer que supuestamente estaba allí para ser juzgada, sentía por primera vez que el suelo del estrado se inclinaba bajo sus pies. «Le advierto que no toleraré juegos», dijo, con un tono que intentaba sonar firme, aunque un leve temblor en la mandíbula lo traicionó. Camila, sin embargo, no parecía escuchar sus amenazas. Su mirada no estaba puesta en la autoridad aparente del juez, sino en algo más profundo. Era como si lo analizara, como si entendiera un mecanismo oculto detrás de su agresividad. «No vine a jugar», respondió con un susurro que, aún así, alcanzó cada rincón de la sala. «Vine a revelar por qué me trajeron aquí, y quién se beneficiaba de mantenerme callada». Ese mensaje encendió un incendio silencioso entre el público. Una joven que estaba detrás dejó escapar un «Dios mío», mientras otro hombre se incorporó un poco.
como si necesitara confirmar que aquello no era una simple escena, sino el inicio de una verdad peligrosa. Sandoval golpeó el mazo de nuevo, pero esta vez el sonido no tuvo la autoridad de antes. Fue un golpe hueco, casi desesperado. «Diga lo que tenga que decir y termine con esto», exigió. Camila inclinó la cabeza como si aceptara su permiso, pero sus ojos contaban otra historia. Ella no estaba obedeciendo. Estaba eligiendo el momento exacto para derrumbar la fachada del juez. Muy bien, comenzó lentamente, dejando que la tensión creciera. Empecemos por el día en que intentaron desacreditarme. Intentaron hacerlo rápido, sin ruido, pero cometieron un error. Sus palabras resonaron como un trueno contenido, una promesa de revelación que nadie en la sala estaba preparado para enfrentar. Y justo cuando el público pensó que ella daría el siguiente paso, Camila guardó silencio. Un silencio tan premeditado y afilado, que se sintió como un cliffhanger vivo, suspendido en el aire del tribunal. El silencio que dejó Camila no fue un vacío, fue un arma, un filo invisible que obligó al juez Sandoval a moverse incómodo en su asiento, como si por primera vez sintiera que no controlaba el ritmo de lo que ocurría. El público, atrapado en ese instante suspendido, parecía haber olvidado cómo respirar, hasta que Camila levantó la mirada de nuevo y con un tono pausado, tan calculado que heló la sangre de más de uno, continuó. «El error fue pensar que yo no me daría cuenta», dijo, «que podían armar una acusación en mi contra y esconder las costuras, pero todo caso mal construido delata a quien lo fabrica». Algunas personas asintieron sin darse cuenta, como si sus cuerpos comprendieran antes que sus mentes lo que esa frase implicaba. El juez se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados, intentando recuperar terreno. «¿Está diciendo que alguien falsificó pruebas?», preguntó con un toque de burla, aunque se notaba que la pregunta no era retórica. Él quería saber, él necesitaba saber, pero Camila no cayó en la trampa. No respondió directamente. «Estoy diciendo», pausó, dejando que el silencio sostuviera la tensión, «que la investigación que presentaron en mi contra tenía huecos tan grandes que cualquiera con un poco de experiencia habría notado que algo no cuadraba». Huecos. Esa palabra resonó como un eco entre las paredes del tribunal. Sandoval dio un golpe suave con los dedos sobre el estrado, un tic que nunca mostraba frente al público. Estaba inquieto. «¿A qué huecos se refiere?», insistió. Camila lo sostuvo con la mirada, una mirada que por primera vez hizo que varias personas en la sala intercambiaran gestos de sorpresa. No era la mirada de una acusada, era la mirada de alguien acostumbrado a dirigir, no a ser dirigido. «Al primero de ellos», respondió. «La persona que presentó la denuncia inicial nunca existió en los registros». El impacto fue inmediato. 3 personas del público se llevaron las manos a la boca. Otro murmuró: «Eso no es posible». El juez abrió la boca para replicar, pero por un segundo no encontró palabras. Y justo cuando parecía que la sala entera se rompería en un estallido de murmullos, Camila agregó, con una serenidad devastadora: «Y eso es apenas el comienzo». El golpe emocional que dejó la última frase de Camila todavía vibraba en el aire cuando el juez Sandoval alzó la voz, más para protegerse que para dominar. «No haga afirmaciones sin pruebas», gruñó, aunque su tono perdió la dureza habitual. «Este tribunal exige evidencias, no insinuaciones vacías». Pero su intento de recuperar autoridad cayó al suelo como metal frío. El público ya no lo miraba a él, miraba a Camila, como si ella se hubiera convertido en el epicentro de un terremoto moral. Y ella lo sabía. «Las pruebas vendrán», respondió con una seguridad que erizó pieles. «Pero antes, quiero explicar por qué intentaron inventar un denunciante fantasma». El juez tragó saliva, un gesto minúsculo pero revelador. Ese detalle no pasó desapercibido. 2 mujeres en la cuarta fila se miraron con incredulidad, mientras un hombre mayor murmuraba: «Esto va más lejos de lo que parece». Camila dio un paso hacia el estrado, no de forma amenazante, sino con la serenidad de quien conoce cada pieza del rompecabezas. «La denuncia falsa fue solo el primer movimiento», continuó. «Un intento de manchar mi nombre para impedir que yo descubriera algo que estaba a punto de salir a la luz». El juez golpeó el mazo, pero el sonido se sintió débil, casi inútil. «Basta de rodeos», exigió. «Díganos qué era eso tan peligroso». El silencio que siguió fue tan tenso que hasta los pasillos parecían escucharlo. Camila inclinó ligeramente la cabeza. No era una víctima acorralada. Era alguien que llevaba tiempo esperando este escenario. «Una auditoría»,
dijo al fin, una que yo misma inicié y que revelaba irregularidades graves. En esta misma corte, el estallido de murmullos fue instantáneo. Un hombre dejó caer los papeles que sostenía. Una mujer se llevó una mano a la boca. Incluso los guardias intercambiaron miradas rápidas. El juez abrió los ojos, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Una auditoría? ¿Usted?, preguntó, la voz levemente quebrada. Camila asintió con calma, pero sus ojos brillaron con una verdad peligrosa. Sí, aunque supongo que usted no esperaba enfrentar hoy a la persona que más temía que descubriera esos números. Y en esa frase dejó caer una semilla que hizo que toda la sala se inclinara hacia el borde de un abismo que aún no comprendía del todo. El juez Sandoval parpadeó varias veces, como si la mente se le llenara de ruido estático. Una auditoría, irregularidades, y esa mujer, esa acusada, afirmando haber sido quien destapó todo. El público seguía cada microgesto del juez, cada tensión en su mandíbula, cada titubeo que jamás habría mostrado en circunstancias normales. «Explíquese», ordenó, pero la voz ya no tenía filo. Era una mezcla de demanda y temor. Camila avanzó otro paso, cerrando la distancia emocional que él había intentado imponer desde el inicio de la audiencia. «Hace 8 meses», comenzó, «solicité revisar los movimientos financieros de los casos asignados a esta corte. Había inconsistencias, montos que desaparecían, honorarios inflados, cargos aprobados sin verificación. Al principio pensé que era error humano, pero las anomalías formaban un patrón demasiado claro». Una mujer del público murmuró, «Eso es corrupción», pero su comentario se perdió entre respiraciones agitadas. Camila continuó, sin prisa. «Cuando detecté el alcance del desvío, comprendí que estaba frente a algo más grande. Y justo entonces, apareció una denuncia anónima en mi contra, tan precisa, tan oportuna, que parecía hecha para darle al culpable un respiro». El juez entrecerró los ojos, pero no con arrogancia, con miedo. Por primera vez, su máscara resquebrajaba. «Está insinuando que todo esto…», comenzó a decir. Camila lo interrumpió con una calma que electrizó la sala. «Estoy afirmando», dijo con firmeza medida, «que la denuncia buscaba paralizar mi investigación y que la persona detrás de esa jugada sabía exactamente quién era yo y lo que estaba a punto de descubrir». El público contuvo el aire, sintiendo que el borde del precipicio estaba a un paso. El juez intentó recomponer su postura, pero su respiración era más rápida. «¿Y quién, según usted, estaría detrás de algo así?». Camila no respondió. No aún, solo lo miró profundamente, como si estuviera midiendo el momento exacto para pronunciar un nombre que podría destruir carreras, reputaciones y mentiras cuidadosamente construidas. Y ese silencio, tan denso, tan quirúrgico, dejó la pregunta flotando en el aire como una sentencia que aún no había sido pronunciada. El juez Sandoval comenzó a tensar los dedos sobre el estrado, un gesto pequeño, casi involuntario, pero que revelaba una verdad que ninguno de los presentes podía ignorar. Estaba nervioso. Él, el hombre que hasta minutos antes se burlaba de Camila, ahora evitaba mirar directamente a los ojos de quien todavía creía una simple acusada. El público lo notó. Esa grieta emocional fue tan visible que hasta los guardias intercambiaron miradas breves, como si presintieran que algo muy peligroso estaba a punto de revelarse. «¿Por qué no responde?», insistió Sandoval, esta vez con un tono demasiado rápido, demasiado alto. Camila respiró despacio, como quien contempla un domo de cristal a punto de romperse. «Porque todavía no es el momento de dar nombres», respondió. «Antes, esta sala necesita comprender algo. No soy la mujer que intentaron pintar en esa denuncia». El juez apretó los dientes. «Aquí nadie pinta nada. Usted enfrenta cargos», pero Camila lo interrumpió sin levantar la voz. «Cargos inventados, montados con torpeza, presentados con urgencia. Cargos que un estudiante de primer año habría detectado como inconsistentes». Esa frase provocó un oleaje de reacciones. Una mujer dejó escapar un suspiro tembloroso. Un hombre se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Camila dejó que esas reacciones crecieran antes de continuar. «Si la persona que trató de incriminarme hubiera comprendido realmente cómo funciona un proceso», siguió, «habría evitado cometer el error más básico: subestimar mi experiencia». Un temblor cruzó el rostro del juez. No logró esconderlo. «¿Experiencia en qué?», preguntó, intentando sonar sarcástico, aunque le salió cortante. Camila dio un paso más, silencioso, contenida como una tormenta que todavía no decide caer. «En analizar patrones», respondió, «en detectar contradicciones, en encontrar al culpable donde otros solo ven ruido». El silencio se volvió profundo.
Ya no era tensión, era anticipación pura. Camila ladeó un poco la cabeza como si estuviera preparando el golpe que finalmente rompería las defensas del juez. Y por eso, añadió con una pausa calculada, la persona que quiso sacarme del camino nunca imaginó que yo estaría aquí, de pie, mirándolo a los ojos, lista para exponer cada pieza de lo que descubría. El público contuvo el aliento. El juez tragó saliva. Algo estaba por revelarse, y todos lo sabían. Pero Camila aún no daba el nombre. Aún no. Y ese aún era la cuerda tensada que mantenía a toda la sala al borde del abismo. La atmósfera en la sala era tan densa que parecía que el aire había ganado peso. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos esperaban el siguiente latido de la verdad que Camila estaba liberando de a poco, como quien desenrolla una cuerda que lleva directamente al corazón del peligro. El juez Sandoval intentó recomponerse, forzando una sonrisa que no llegó a los ojos. «Usted habla como si tuviera algún tipo de autoridad aquí», dijo, intentando recuperar la burla que antes manejaba sin esfuerzo. «Pero no es más que una...» Camila lo interrumpió sin levantar la voz, y aún así lo silenció por completo. «Termine esa frase, juez», dijo, «pero hágalo sabiendo que cada palabra puede volverse en su contra cuando esta sala descubra quién soy realmente». Esa frase cayó como una piedra en un lago helado. El público contuvo la respiración. El juez, inesperadamente, retrocedió ligeramente en su silla. «¿Quién? ¿Es usted?», preguntó, esta vez sin burlas, sin autoridad, sin la máscara que siempre lo protegía. Camila no respondió de inmediato. Dejó que las miradas de todos se clavaran en ella, que la tensión creciera hasta parecer insoportable. «Soy la persona a quien intentaron hacer desaparecer de un expediente», comenzó. «La persona a quien querían callar antes de que descubriera la trama completa. Soy la última persona que ese denunciante fantasma hubiera querido enfrentar aquí». Un murmullo corrió entre los bancos, pero rápidamente murió cuando Camila levantó la vista hacia el estrado. «Porque quien orquestó mi caída», continuó, «sabía perfectamente cómo trabajo. Sabía que, una vez que empiezo a seguir un hilo, no lo suelto hasta encontrar la verdad, aunque esa verdad duela». El juez Sandoval tragó saliva. Su respiración se volvió superficial. «¿Y qué verdad cree haber encontrado?». Camila sostuvo su mirada. No había odio ni rabia en sus ojos. Había una certeza afilada como un bisturí, que los desvíos financieros no eran errores, dijo, eran decisiones, y que alguien muy poderoso contaba con que yo jamás pudiera llegar hasta este punto. El público se acercó aún más emocionalmente al borde del abismo. El juez abrió la boca, pero antes de que pudiera preguntar algo más, Camila añadió, con un tono tan firme que hizo temblar el ambiente, «Y lo que estoy a punto de revelar no solo cambia este caso, cambia su carrera, juez. Y su vida». El juez Sandoval perdió por un segundo el color del rostro. Su mano, rígida sobre el estrado, tembló apenas, delatándolo. Era la primera vez que alguien lo enfrentaba con tanta precisión. Y peor aún, sin levantar la voz. El público estaba tensado como un cable a punto de romperse. Todos esperaban que Camila dijera el nombre, que señalara al culpable, que lo destruyera. Pero en ese instante, cuando todos imaginaban que ella atacaría, Camila hizo algo completamente inesperado. Dio un paso atrás, bajó la mirada y respiró profundamente. Ese gesto desconcertó a toda la sala. No era rendición, no era duda, era algo más, algo que nadie, ni siquiera el juez, pudo interpretar. «Voy a hacerle una pregunta, juez», dijo finalmente, con un tono tan sereno que heló a los presentes. «Una sola, y quiero que la responda sin mañas, sin rodeos, sin el personaje que suele interpretar aquí dentro». Sandoval frunció el ceño, sorprendido por el cambio de ritmo. Esto no era lo que esperaba, no era el ataque frontal que temía. «¿Y qué pregunta es esa?», disparó, intentando recuperar su arrogancia. Camila levantó la mirada y lo observó con una calma que parecía ver más allá del cuerpo, más allá del cargo. ¿Cuándo fue la última vez que revisó personalmente los balances de su propia corte? La pregunta cayó como un trueno silencioso, un golpe seco sin sonido. El público se agitó. Una mujer soltó un jadeo. Un hombre negó con la cabeza, incrédulo. El juez abrió los ojos, incapaz de ocultar su sobresalto. «Eso no tiene...», intentó decir, pero Camila no lo dejó escapar. «Respóndala», insistió. Su voz seguía suave, pero era una orden disfrazada de pregunta. Sandoval trató de recomponer su postura, pero su vacilación lo traicionó ante toda la sala. «No veo cómo eso es relevante», dijo, pero el temblor en su voz reveló lo contrario. Camila avanzó de nuevo.
recuperando el terreno que había cedido voluntariamente segundos antes. Es relevante, susurró, porque esa respuesta puede que sea la primera grieta que lo delate todo. Y el público, atrapado, esperaba el siguiente golpe como quien mira una puerta a punto de abrirse hacia una verdad devastadora. El juez Sandoval quedó suspendido en un silencio que él mismo no supo administrar. Aquella simple pregunta, tan directa, tan quirúrgica, lo había dejado sin el aire que solía usar para aplastar a los demás. Por primera vez en toda su carrera, parecía estar respondiendo a alguien que veía más allá de su autoridad, más allá de su máscara, más allá del teatro del estrado. El público lo observaba con atención casi devota, como si el destino estuviera acomodando cada pieza para un desenlace inevitable. No estoy obligado a... empezó a decir, pero su frase se quebró antes de completarse. Camila inclinó apenas la cabeza, como si confirmara una hipótesis silenciosa. Entiendo, susurró. Entonces no recuerda la última vez. Un murmullo eléctrico recorrió los bancos. Un asistente judicial se tensó de inmediato. Un guardia discretamente frunció el ceño. El juez tragó saliva, irritado por la sensación de desnudez moral que lo envolvía. Mis revisiones no están en discusión aquí, dijo, intentando sonar firme, pero la vibración en su voz lo traicionó. Camila respiró hondo. No era provocación, no era desafío, era una calma demasiado peligrosa. Claro que están en discusión, continuó ella, porque los desvíos de fondos que detecté llevan su firma de aprobación. El estallido de reacciones del público fue inmediato. Un coro de murmullos, de incredulidad, de creciente indignación llenó el aire como un oleaje. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», rugió Sandoval, golpeando el mazo con fuerza. Pero ya no tenía efecto, ya no era un símbolo de poder. Era ruido hueco. Camila no se movió, no retrocedió, no pestañeó. Y sé, añadió con voz suave pero devastadora, que usted nunca revisó esos documentos, porque si lo hubiera hecho, habría notado las falsificaciones, o habría tenido que admitir que las aprobó a conciencia. El juez abrió los ojos, sorprendido, tenso, atrapado entre la defensa desesperada y el miedo real, y mientras trataba de articular una respuesta, Camila dio el golpe final de esa fase. Por eso le hice esa pregunta, juez, porque su respuesta, o su silencio, dice más que cualquier evidencia presentada hasta ahora. Un silencio cayó como una losa sobre la sala, y nada, absolutamente nada, parecía capaz de detener lo que estaba a punto de desmoronarse. El ambiente estaba tan cargado que parecía que el aire vibraba. Cada persona en la sala sabía que Camila estaba a punto de revelar algo irreversible. La tensión era un hilo fino, a punto de romperse con el más leve soplo. Ella dio un paso hacia la mesa donde reposaban los documentos del caso. Tomó una carpeta sellada y la levantó con una calma casi ritual. «Aquí», dijo, «está la primera irregularidad que descubrí. No es una opinión, no es una sospecha, es un hecho». El juez Sandoval la miró fijamente, como si el simple contacto visual pudiera impedir que abriera esa carpeta. Pero Camila rompió el sello sin dudar. «Esta es la copia de la denuncia que supuestamente inició todo», explicó. «El documento que afirma describir la queja de un ciudadano llamado Héctor Ramírez». Un murmullo recorrió el público. Era la primera vez que escuchaban el nombre del denunciante fantasma. Camila colocó la hoja sobre la mesa, deslizándola como una carta ganadora. «Verifiqué los registros civiles», continuó, dejando que el silencio completara la frase antes de rematar. «Esta persona nunca existió. No hay acta de nacimiento, no hay identificación, no hay domicilio, no hay historial laboral. Nada, solo este papel lleno de inconsistencias en la redacción, firmado con un patrón idéntico al de 3 documentos aprobados por su oficina en los últimos meses». Sandoval tensó la mandíbula. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba grietas de pánico. «Usted no tiene autoridad para revisar esos registros», disparó, pero su voz ya no intimidaba a nadie. Camila lo observó con paciencia. «La tengo», dijo simplemente, «porque soy parte de la Fiscalía Federal, y cuando pedí esa información, no hubo forma de evitar entregármela». El público estalló en murmullos. Uno de los guardias abrió los ojos con incredulidad. Una asistente judicial llevó una mano a la boca. El juez golpeó el mazo, pero cada impacto parecía un clavo en su propia tumba. «¡Está mintiendo! ¡Usted no es fiscal!», gritó, desesperado. Camila, entonces, hizo algo que dejó a todos helados.
Dejó la carpeta a un lado, entrelazó las manos sobre la mesa y lo miró con una serenidad devastadora. No he dicho aún quién soy, pero lo haré cuando termine de mostrarle cuánto de esto no puede seguir ocultándose. Y el público, capturado por el suspenso, se inclinó aún más hacia el abismo de la verdad que recién comenzaba a desplegarse. Camila tomó otro documento de la carpeta, esta vez con movimientos más lentos, casi quirúrgicos, como si cada milímetro de papel revelara una capa más profunda del engaño. El público permanecía en un silencio reverencial, atrapado entre la indignación y la fascinación. La segunda irregularidad, dijo, elevando la hoja para que todos pudieran verla, está en la fecha del registro de esta denuncia. Según este documento, fue presentada un martes a las 8:42 de la mañana. Hizo una pausa. Un hombre del público murmuró: ¿Y qué tiene eso? Camila respondió sin siquiera voltear, que ese martes, la oficina donde supuestamente se presentó estaba cerrada por mantenimiento. Cerrada, luces apagadas, personal ausente, con fotografías, informes y registros que lo confirman. Un oleaje de exclamaciones recorrió la sala. Incluso uno de los guardias no pudo evitar decir en voz baja: «Eso es imposible». Sandoval se removió en su asiento, sudor perlándose en su frente. «Usted no tiene ninguna prueba válida para este tribunal», insistió, aferrándose a una autoridad que ya no tenía peso. Camila deslizó la segunda hoja hacia él. «Puede revisarla. No espero que me crea. Espero que lea». Antes de que el juez pudiera tocarla, Camila tomó un tercer documento. Y al hacerlo, el ambiente se endureció. Era evidente que esa tercera pieza era la más peligrosa. La tercera evidencia, continuó, demuestra que el autor real de esta denuncia intentó borrar sus huellas digitales, pero cometió un error infantil. Abrió la hoja y señaló el pie del documento. El archivo original fue creado desde un dispositivo conectado a la red interna de esta corte, exactamente en el despacho anexo al suyo. El público explotó en un caos de murmullos, sobresaltos y miradas incrédulas. Una mujer gritó: «Eso lo implica directamente». El juez golpeó el mazo con desesperación. «¡Silencio! ¡Silencio en la sala!», gritó, pero nadie obedeció. Camila se mantuvo inmóvil, como el centro tranquilo de una tormenta. «Aún no he terminado», dijo con una calma tan grave que atravesó el ruido. El público calló al instante, atrapado por la gravedad de su voz, porque esta evidencia demuestra algo más profundo que corrupción. Demuestra intención, demuestra estrategia. Y entonces, con un tono bajo, casi susurrado, añadió: «Demuestra miedo». El juez respiró entrecortado. Sabía perfectamente de qué estaba hablando, porque esa denuncia falsa había sido creada por alguien que temía lo que Camila estaba a punto de revelar, pero todavía nadie sabía quién era ella. Y esa respuesta estaba a segundos de romperlo todo. La sala entera estaba vibrando al borde del colapso emocional cuando Camila dejó a un lado los documentos y con un movimiento lento, casi solemne, abrió una pequeña caja metálica que había traído consigo desde el inicio. Nadie había prestado atención a ese objeto hasta ahora. Parecía un simple estuche más entre los papeles, pero cuando lo abrió, el ambiente cambió por completo. Dentro había un dispositivo pequeño, una grabadora digital. No era moderna, no era elegante, pero tenía la presencia simbólica de un detonador. «Esta», dijo Camila, elevándola apenas, «es la pieza que usted nunca esperó que sobreviviera». El juez Sandoval palideció. Fue tan evidente que varios espectadores soltaron exclamaciones ahogadas. ¿Qué está insinuando ahora?», preguntó Sandoval, pero su voz tembló abiertamente. Camila presionó un botón. Solo un segundo, justo lo necesario para que un fragmento de audio retumbara en la sala. «Asegúrense de que la denuncia esté lista antes de que ella abra la auditoría. No puede seguir metiendo la nariz aquí». La voz era masculina, clara, reconocible. El público quedó en shock. Un hombre desde la última fila susurró: «¿Ese fue el juez?». Otro respondió: «Es su voz, claro que es su voz». Sandoval golpeó el estrado desesperado. «Esa grabación es falsa, manipulada, ilegal». Y Camila levantó una mano como quien calla a un niño. «No es falsa», respondió con serenidad gelada, «porque esta grabación proviene de los archivos internos de una cámara de seguridad del pasillo donde usted discutió ese plan con su asistente». El público se estremeció como si un trueno hubiera estallado bajo sus pies. «Esa cámara», continuó, «no se puede apagar sin dejar registro, y usted jamás verificó si realmente estaba desconectada aquel día». El juez dejó de respirar por un instante. Lo sintieron todos. Camila colocó la grabadora sobre la mesa.
sin dramatismos, sin teatralidad. Esta es la prueba que usted nunca imaginó que alguien podría obtener, dijo. La prueba que demuestra que la denuncia falsa salió de su propia voz. El silencio que siguió no fue silencio. Fue un terremoto silencioso del que nadie sabía cómo volver. El eco de la grabación quedó suspendido en el aire como un fantasma. Nadie se atrevía a moverse. Nadie quería romper ese silencio que contenía la vergüenza, el miedo y la caída inminente del hombre que se creía intocable. El juez Sandoval, con las manos tensas y los ojos abiertos como si hubiera visto su propio final, intentó articular una defensa, pero su boca solo logró abrirse sin emitir palabras coherentes. Parecía asfixiado por su propia mentira. El público, antes intimidado por su autoridad, ahora lo observaba con una mezcla de indignación y asombro. Una joven en la cuarta fila susurró: «No puede negarlo. Es su voz». Un hombre mayor respondió, sin apartar la mirada del estrado: «Siempre supe que escondía algo». La grabadora permanecía sobre la mesa, pequeña, inofensiva y aún así más poderosa que cualquier mazo o sentencia que el juez hubiera dictado en toda su carrera. Camila no la miraba, no necesitaba hacerlo. Sabía que la verdad, una vez liberada, ya no se podía encerrar. Sandoval finalmente logró emitir una frase rota. Esto es un montaje, pero su voz no tenía convicción, no tenía fuerza, no tenía autoridad. Camila dio un paso hacia adelante. Un solo paso, y la sala entera contuvo el aliento. «Lo escuchó usted mismo, juez», dijo con una firmeza que perforó el silencio. Lo escuchó la sala. Lo escuchó quien debía escucharlo más que nadie: la justicia. El juez retrocedió en su silla como si quisiera hundirse en ella. Desaparecer, borrar el instante en que su máscara se derrumbó frente a todos. «Esa grabación», balbuceó. No significa». Camila lo interrumpió, no con dureza, sino con algo peor, una calma absoluta. «No significa nada para usted», dijo, «porque no está acostumbrado a que la verdad lo alcance. Pero para ellos», miró al público, que la observaba con una mezcla de esperanza y shock, «significa todo». Un guardia dio un paso involuntario hacia adelante, como si sus instintos hubieran detectado el colapso de la autoridad del juez. Y entonces ocurrió lo más devastador de todos esos segundos. El silencio dejó de ser silencio. Se volvió un veredicto, uno que todavía no había sido pronunciado, pero que ya se sentía inevitable. El juez Sandoval respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire se convirtiera en una confesión que no quería entregar. La sala seguía paralizada, atrapada en esa tensión suspendida que anunciaba que algo más grande aún estaba por llegar. Camila dio la vuelta lentamente, observando cada rostro en la sala como si buscara algo o a alguien. Y entonces, la puerta del fondo del tribunal se abrió con un chirrido suave pero contundente. Una figura entró, un hombre mayor, de expresión grave, mirada profunda. Varias personas lo reconocieron de inmediato. Tomás Herrera, un antiguo auditor que había desaparecido misteriosamente meses atrás después de denunciar irregularidades en esta misma corte. Los murmullos comenzaron a crecer como un oleaje. «Ese no es... Creíamos que había renunciado. Dijeron que estaba enfermo». El juez palideció al verlo. No un simple sobresalto, no un gesto mínimo. Fue un derrumbe emocional, como si el pasado que intentó enterrar hubiera decidido resucitar justo en el peor momento. Tomás caminó entre los bancos con pasos firmes, ignorando las miradas, ignorando el miedo en los ojos del juez. Camila se hizo a un lado, como quien abre camino a una verdad que llevaba demasiado tiempo negada. «Señoría», dijo Tomás, con una voz que llevaba cicatrices, «me temo que hoy debo corregir una injusticia que usted mismo fabricó». El público estalló en reacciones contenidas. El juez intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. «Usted no puede estar aquí», balbuceó. Tomás avanzó hasta colocarse frente a él y con una serenidad devastadora añadió: «Fui despedido por negarme a encubrir los desvíos que empezaron a aparecer en sus reportes. Y cuando intenté denunciarlo, usted me hizo desaparecer del sistema». El golpe emocional fue tan fuerte que varias personas en la sala se llevaron las manos a la boca. Sandoval abrió la boca, incapaz de articular una defensa coherente. Camila observó la escena con calma, no con satisfacción, sino con la seriedad de quien entiende que el destino, tarde o temprano, siempre regresa a cobrar cuentas. Y en ese instante quedó claro: la caída del juez había comenzado mucho antes de esta audiencia. Solo necesitaba ser revelada. El regreso de Tomás Herrera no solo rompió la fachada del juez Sandoval, quebró la confianza que el público tenía en el sistema que él representaba. La sala
Antes temerosa y silenciosa, ahora era un mar de respiraciones agitadas, miradas incrédulas y una indignación que crecía como una ola imparable. Tomás se colocó al lado de Camila, no como un aliado improvisado, sino como alguien que llevaba meses esperando este instante. Su sola presencia era una respuesta, una herida abierta, una verdad que ya no podía enterrarse. «Usted arruinó mi vida», dijo Tomás, mirándolo directamente. «Me quitó mi trabajo, mi nombre, mi reputación, todo para proteger un esquema que se desmoronaba desde adentro». El juez intentó levantarse, pero sus manos temblorosas resbalaron sobre el borde del estrado. Su voz, cuando por fin salió, fue un susurro desesperado. «Yo no podía». «¿No podía qué?», lo interrumpió Tomás. ¿No podía dejar que alguien descubriera lo que hacía? ¿O no podía permitir que una mujer, miró a Camila, una mujer latina, descubriera lo que usted llevaba años ocultando? El público reaccionó con un murmullo de indignación. Era evidente, era inevitable, todo encajaba. Camila, sin apartar los ojos del juez, añadió con una calma casi dolorosa: «No fue solo un caso de corrupción, fue un patrón. Castigaba a quienes no se sometían, silenciaba a quienes hablaban, ridiculizaba a quienes consideraba inferiores». La voz de Tomás se quebró un instante. «Me quitó todo», dijo, «pero aún así, hoy estoy aquí, porque usted no contó con una cosa». Sandoval respiró con dificultad. «¿Con qué?», preguntó, más resignado que desafiante. Tomás lo miró, firme, con la dignidad reconstruida después de meses de silencio obligado, con que la verdad siempre encuentra una forma de volver, aunque intenten enterrarla, aunque intenten destruirla, aunque intenten desaparecer a quienes la buscan. La sala quedó sumergida en un silencio reverente, y el juez, atrapado entre la culpa y el miedo, comprendió que ya no había salida, porque no era solo Camila contra él, era el pasado, regresando con la fuerza exacta para cobrar lo que le debía. El silencio que siguió no fue solo la pausa entre una acusación y otra, fue el espejo en el que todos, absolutamente todos en esa sala, se vieron reflejados. Ya no era únicamente la historia de Camila, ni el regreso de Tomás, ni la caída de un juez corrupto. Era algo más profundo, más incómodo, más humano. Era la revelación de un sistema que había permitido que hombres como Aurelio Sandoval ejercieran poder sin supervisión, sin límites, sin humanidad. Camila observó el rostro del público, uno por uno, como si quisiera asegurarse de que cada persona escucharía lo que estaba a punto de decir. «Este no es un caso aislado», comenzó, y su voz resonó con la gravedad de quienes hablan por muchos. «No es solo un juez, no es solo una denuncia falsa, es un patrón que se repite en cientos de salas donde la justicia depende del humor, del prejuicio o de la autoridad de quienes se creen dueños del destino ajeno». Un murmullo profundo recorrió la sala. No de sorpresa, sino de reconocimiento. Era como si cada espectador, en ese instante, recordara una injusticia vivida, presenciada o callada. «Lo que ha ocurrido aquí», continuó Camila, «no es solo corrupción, es desprecio. Desprecio por los que vienen de barrios humildes, por los que tienen acentos distintos, por los que hablan fuerte porque nadie los escucha, por los que vienen de familias que este sistema nunca supo proteger». Una mujer en la primera fila comenzó a llorar en silencio. Un hombre apretó los puños como si se hubiera visto reflejado en cada palabra. «Cuando un juez actúa con prejuicio», prosiguió Camila, «no solo envía a inocentes a luchar contra un sistema diseñado para aplastarlos. Envía un mensaje: tu voz no importa, tu origen te condena antes de que abras la boca». El juez Sandoval cerró los ojos. Cada palabra era un espejo que lo destruía. Camila dio un paso adelante, elevando apenas el tono. «Pero sepan esto, la justicia nunca nace en el estrado. Nace aquí», señaló al público, «en cada persona que se atreve a ver, a cuestionar, a no callar, porque el silencio es la herramienta favorita de quienes abusan del poder». La sala quedó absolutamente inmóvil, y en ese momento todos comprendieron que la caída del juez era importante, pero lo que estaba ocurriendo era mucho más grande. Era una denuncia colectiva, un llamado que atravesaba la sala como un eco imposible de ignorar. Las palabras de Camila no quedaron flotando en el aire. Se hundieron en cada persona presente, como semillas que habían esperado demasiado tiempo para germinar. El público, que al inicio de la audiencia apenas se atrevía a respirar bajo la sombra del juez Sandoval, ahora tenía otra expresión, una mezcla de despertar, indignación y fuerza colectiva. Era como si una cortina hubiera caído
y todos por fin vieran lo que siempre estuvo frente a ellos. Un hombre levantó la mano, temblando. No buscaba permiso del juez, sino de Camila. Mi hermano, dijo con voz rasgada, fue sentenciado por él sin pruebas. Nunca nos dejaron hablar. Una mujer detrás añadió, mi hija también. Él la humilló frente a toda la sala. Las confesiones comenzaron a crecer, una tras otra, formando un coro espontáneo de historias ocultas. El juez Sandoval abrió los ojos, horrorizado. No estaba preparado para escuchar su propia historia narrada desde las víctimas. La sala ya no lo veía como autoridad, lo veía como el símbolo de todo lo que estaba mal. Camila levantó las manos, calmando el murmullo creciente sin necesidad de levantar la voz. No es un día para venganzas personales, dijo con firmeza. Es un día para que la verdad por fin tenga un espacio donde respirar. El público se fue tranquilizando, pero con ese tipo de calma que no desaparece, se transforma en convicción. Hoy, todos ustedes, continuó Camila, mirándolos con la profundidad de quien carga la historia de muchos, son testigos de algo que rara vez ocurre. El sistema, ese que nos enseñaron a temer, está siendo confrontado por quienes jamás debieron ser silenciados. Algunas cabezas asintieron con fuerza, otras con lágrimas. Y si esta sala está tan silenciosa ahora, añadió, no es por miedo, es por respeto. Respeto a la verdad que ustedes mismos están empezando a reclamar. El juez observó al público como si fuera la primera vez que los veía. Y quizás lo era, porque nunca había tenido que enfrentarse al peso moral de quienes siempre estuvo acostumbrado a aplastar. Y ahí, en esa quietud tan profunda que dolía, la sala entera se transformó en un veredicto viviente. Uno que todavía no se había pronunciado, pero que ya ardía bajo la piel de todos. La sala quedó envuelta en un silencio tan denso que parecía tener forma. No era la quietud incómoda del principio, cuando el juez Sandoval dominaba la atmósfera con su soberbia. Ahora era un silencio distinto, un silencio que pesaba, que juzgaba, que respiraba por sí mismo. Cada persona presente, desde los guardias hasta quienes ocupaban la última fila, sabía que estaban en el umbral de un momento que marcaría un antes y un después. Camila no habló, Tomás tampoco, ni siquiera el juez. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el borde del precipicio, obligando a todos a enfrentarse a lo inevitable. El juez Sandoval intentó mover las manos, pero éstas temblaban. Por primera vez en años, no tenía palabras, no tenía mazo, no tenía público a su favor, no tenía control, solo tenía ese silencio ensordecedor que le devolvía cada decisión, cada burla, cada abuso. El público observaba su caída interna con una mezcla de rabia contenida y justicia naciente. Una mujer en la primera fila, que antes no se atrevía a levantar la mirada, ahora lo observaba directo, con una expresión que decía, al fin te vemos por lo que eres. Camila rompió el silencio, no con palabras, sino con un simple gesto. Colocó la grabadora en el centro de la mesa, como si fuera un símbolo alrededor del cual giraba toda la verdad. Ese movimiento, suave pero definitivo, provocó que todos contuvieran el aliento. El juez tragó saliva, como si quisiera pedir clemencia, pero sabía que no existía palabra que pudiera salvarlo de lo que la sala ya había visto, oído y entendido. No había manera de retroceder, no había argumento que pudiera borrar la grabación, no había poder que pudiera revertir la presencia de Tomás, no había mentira capaz de sobrevivir al peso conjunto de todas las voces que había reprimido. El silencio se volvió un puente hacia un destino inminente, y justo cuando parecía que el momento se rompería, Camila tomó aire, preparando la frase que cambiaría la historia de esa corte para siempre. Camila mantuvo sus manos apoyadas sobre la mesa, sin prisa, sin temblor, con esa calma letal que solo tienen quienes ya conocen el final de la historia antes de pronunciarlo. El público esperaba, no como espectadores, sino como testigos, como si todo lo que habían callado durante años necesitara que ella hablara en su nombre. El juez Sandoval respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba con una rapidez descontrolada. Sabía que lo que estaba a punto de salir de la boca de Camila no era una amenaza, era una sentencia moral, una verdad que nadie, ni siquiera él, podría ignorar. Cuando Camila finalmente levantó la mirada, el cambio en la atmósfera fue inmediato. Se sintió como un rayo cayendo antes de que el trueno lo acompañara. Señoría, comenzó, con un tono tan suave que heló a toda la sala. Llevo horas escuchándolo hablar de autoridad, de respeto, de orden. Se inclinó apenas hacia adelante, pero el verdadero orden no nace de un mazo, nace de la verdad. Y la verdad está sentada frente a nosotros, temblando,
intentando ocultarse detrás de excusas que ya no funcionan. La sala entera contuvo el aliento. El juez abrió la boca, pero Camila levantó una mano, un gesto mínimo que lo silenció por completo. Hoy, continuó, este silencio no lo protege, lo señala, lo desnuda, lo enfrenta. Tomás, de pie a su lado, bajó la mirada con una mezcla de alivio y dolor. Usted ha pasado años hablando por encima de los demás, dijo Camila, ridiculizando acentos, minimizando historias, invalidando vidas. Una mujer del público dejó escapar un sollozo. Pero hoy, Camila hizo una pausa tan larga que el juez sintió que el mundo se detenía. La justicia no necesita su voz. Sandoval tragó saliva. Ahogado, Camila se enderezó, porque a partir de este momento, lo que ocurra aquí no dependerá de su autoridad. Hizo un último silencio, intenso, cortante. Dependerá de la verdad que usted mismo dejó grabada. El juez cerró los ojos, como si esa frase acabara de destruir la última defensa que tenía. Y el público se preparó, sin saberlo, para la explosión emocional que venía a continuación. El instante después de las palabras de Camila fue como una chispa cayendo sobre pólvora seca. Primero un murmullo, luego un suspiro colectivo. Y de pronto, la sala estalló en una reacción que el juez Sandoval jamás imaginó enfrentar. Una mujer se levantó de golpe. Siempre nos trató como basura. Otro hombre detrás gritó: arruinó vidas enteras. ¡Enteras! Una tercera voz añadió: pagamos por una justicia que él nunca dio. El estrado, antes símbolo de autoridad absoluta, ahora parecía una isla pequeña rodeada de un mar de indignación creciente. Los guardias, acostumbrados a obedecer al juez sin cuestionar, ahora dudaban. Sus miradas iban y venían entre él y el público, como si no supieran a quién proteger. El juez levantó el mazo por reflejo, pero nadie se cayó, nadie retrocedió, nadie temió. El sonido seco del golpe se perdió entre las voces que lo acusaban, que lo señalaban, que devolvían años de silencios obligados. Usted nunca escuchó a mi hijo, gritó una madre, con lágrimas ardiéndole el rostro. Manipulaba expedientes, acusó otro. Fabricó culpables, dijo una voz desde atrás. El público ya no era un público. Era un coro, un juicio paralelo, una verdad colectiva que por fin encontraba su voz. Y en medio de ese estallido, Camila no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ella había abierto la puerta y ahora era el pueblo quien hablaba. El peso de esas voces llenaba la sala como un viento imparable que barría años de abusos. Una verdad que no necesitaba permiso para existir. El juez Sandoval retrocedió en su silla, empequeñecido, casi irreconocible. Miraba a su alrededor como un hombre que se da cuenta, demasiado tarde, de que nunca fue temido por respeto, sino por miedo. Y ahora ya nadie tenía miedo. La indignación del público se volvió un abrazo colectivo hacia Camila y Tomás. Una validación clara, feroz, necesaria. La verdad estaba con ellos. El juez estaba solo. La sala ya no era un tribunal, era un testimonio vivo, un rugido moral, una multitud que, por primera vez, no temía mirar al poder a los ojos. El juez Sandoval, que durante años había dominado ese espacio con burla, desprecio y abuso, ahora se veía reducido a un hombre pequeño, arrinconado por las voces que él mismo había intentado silenciar. Los guardias, confundidos, dieron un paso atrás, no hacia el público, sino lejos del juez. Ese gesto, mínimo pero devastador, hizo que el corazón de Sandoval se hundiera. Era la señal clara de que hasta quienes lo acompañaban ya no creían en él. El público, con indignación encendida, gritaba desde todos los rincones: ¡renuncie! ¡Rinda cuentas! ¡No más abusos! La verdad salió a la luz. El estrado tembló, no por un movimiento físico, sino porque la autoridad que lo sostenía había desaparecido como si se la hubiera llevado el viento. Camila levantó una mano y la sala, como si fuera un solo cuerpo, se calmó, no por miedo, por respeto, por confianza. Ella dio un paso hacia adelante, proyectando una presencia que llenó el espacio entero. «Escuchen», dijo mirando al público y luego al juez. «Lo que está ocurriendo aquí no es solo la caída de un hombre, es el despertar de una comunidad que ya no aceptará ser tratada como inferior». El público asintió. Algunos con lágrimas, otros con rabia transformada en fuerza. Camila se volvió hacia el juez
que ahora respiraba con dificultad, con los ojos vidriosos, como alguien que finalmente comprende que no tiene escapatoria. Usted construyó su carrera sobre el miedo, continuó Camila, pero hoy ese miedo se acabó. Sandoval abrió la boca, buscando una defensa que simplemente ya no existía. Y entonces ocurrió algo simbólico. Algo que nadie vio venir. Una mujer mayor, desde la segunda fila, se levantó y dijo con voz firme: «Hoy por primera vez, siento que este tribunal nos pertenece». La sala entera murmuró un sí profundo, casi sagrado. El juez cerró los ojos, porque sabía que esa frase era el acta final de su caída. El juez Sandoval se aferraba al borde del estrado como si eso pudiera evitar que su mundo se derrumbara. Pero era inútil, ya no quedaba nada que lo sostuviera. No había autoridad, no había respeto, no había miedo al que pudiera apelar. Solo quedaban los restos de un poder que se le escapaba entre los dedos como arena. Camila, erguida frente a él, no representaba amenaza física, pero sí era la encarnación de todo lo que él había temido durante años. Una mujer inteligente, preparada, latina y con la verdad en la mano. Cuando ella dio un paso más, Sandoval bajó la mirada instintivamente, como si el solo contacto visual pudiera terminar de destruirlo. Nunca antes había bajado la mirada ante nadie. Ese simple gesto provocó un suspiro colectivo en la sala. «Señoría», dijo Camila, con una serenidad que heló la sangre. «Ya no es usted quien juzga». Algunos presentes asintieron en silencio, como si esa frase hubiese puesto en palabras un sentimiento que todos compartían. Camila extendió la mano hacia la grabadora, no para reproducirla de nuevo, sino para subrayar su presencia. «La evidencia es clara, sus decisiones también. Lo que ocurra ahora no depende de mí, ni del público», añadió. «Depende de que usted, por primera vez en su vida, diga la verdad». El juez tragó saliva. Sus ojos, rojos e inflamados, reflejaban el miedo más crudo, el miedo a ser visto tal como era. «Yo», intentó decir, pero la voz se le quebró. El público observó, expectante, sosteniendo el momento con una tensión casi palpable. «Usted tiene una última oportunidad», continuó Camila, «no para salvarse, eso ya no es posible, sino para demostrar que, aunque sea al final, tuvo un instante de dignidad». La palabra dignidad cayó como un martillo moral que hizo que Sandoval cerrara los ojos, respirando entrecortado. Camila esperó, no lo apuró, no lo presionó, lo dejó enfrentar el peso de su propia historia. Finalmente, en un susurro roto, el juez murmuró: «No puedo negar lo que escucharon, ni lo que vi venir». La sala entera contuvo un aliento colectivo. El juez acababa de rendirse. El juez Sandoval tenía la mirada perdida, como si la sala que tantas veces había dominado ahora lo observara desde un lugar elevado, inaccesible para él. No podía esconderse, no podía corregir su postura, no podía recuperar el tono autoritario. Todo eso había muerto en el instante en que admitió, aunque fuera en un susurro, que la verdad lo alcanzaba. El público se inclinó hacia adelante, pegado al borde emocional del momento. Era como presenciar el derrumbe de una estatua construida con mentiras. Camila no sonrió, no celebró, solo lo miró con la serenidad implacable de alguien que esperó demasiado para este instante. «Entonces», dijo, «¿reconoce que la denuncia fue fabricada?» Sandoval tembló. Sabía que cualquier intento de evadir la pregunta solo lo hundiría más. «Sí», respondió casi inaudible. «Fue fabricada». La sala se estremeció. Algunos espectadores dejaron escapar un sollozo de alivio. Otros se taparon la boca, incrédulos. Camila asintió, como confirmando una pieza que ya sabía colocada desde el principio. «Y reconoce», continuó ella, «que intentó removerme del camino porque estaba investigando las irregularidades de su corte». El juez cerró los ojos. Una lágrima, solo una, cayó sobre su mejilla. Sí, un murmullo profundo, como un rugido contenido, recorrió la sala. Camila se acercó un poco más. Ya no había distancia moral entre ellos, solo la verdad. «¿Y ahora, juez Sandoval?». Su voz descendió a un susurro firme. «¿Está dispuesto a declarar que estas acciones constituyen abuso de poder?». El juez respiró hondo, derrotado, y con una voz quebrada, respondió: «Sí, abuso de poder». El público, incapaz de contener la emoción, se levantó en un estallido de murmullos, lágrimas y suspiros. La verdad estaba allí, desnuda, indiscutible, irreversible, pero Camila no había terminado. Con pasos lentos, seguros, dio la vuelta hacia el público y declaró con una fuerza que hizo vibrar las paredes: «Mi nombre es Camila Duarte, y ahora sí, llegó el momento de decir quién soy realmente». La sala quedó en silencio absoluto.
esperando las palabras que coronarían todo lo vivido. Camila dio un paso adelante, firme, serena, sintiendo que toda la sala, toda esa multitud que había visto la injusticia transformarse en verdad, respiraba con ella al unísono. Levantó la mirada hacia quienes la observaban con esperanza, dolor y orgullo, y solo entonces dijo lo que había guardado hasta ese momento. «Soy fiscal federal», pronunció con claridad cristalina, «y durante años me llamaron la mujer a la que nadie quería enfrentar en una corte». El público quedó inmóvil, impactado, emocionado, sorprendido. Intentaron ocultar mi nombre porque sabían que, si yo descubría sus actos, no habría rincón donde esconderse. Continuó, con una voz que ya no pertenecía a una víctima, sino a una fuerza imparable. Y hoy, en este mismo lugar donde quisieron humillarme, donde quisieron callarme, la verdad habló más fuerte que el miedo. Tomás Herrera se acercó, colocó una mano sobre su hombro, y el gesto, tan simple, tan humano, hizo temblar a varios espectadores. Camila volvió su mirada al público, no al juez. «Nadie aquí vino buscando venganza», dijo con un tono suave, dolorosamente verdadero. «Vinimos buscando dignidad». Un murmullo emocional recorrió la sala. «Y hoy», añadió, «no ganamos porque cayó un hombre, ganamos porque se levantó una comunidad». El juez Sandoval, derrotado, inclinado en su silla, apenas podía sostener su propia sombra. Camila dio un último vistazo a la sala, como si quisiera llevarse con ella cada rostro, cada historia, cada fuerza renacida. «Recuerden esto», dijo, «la justicia no siempre llega cuando queremos, pero llega cuando dejamos de callar». Un silencio reverente llenó el tribunal. Luego, una mujer entre lágrimas pronunció un «gracias». Otra persona murmuró «ya era hora». Y alguien más dijo «por fin». Camila asintió con humildad, tomó aire y añadió con un susurro que acarició cada esquina de la sala: «Si esta historia te tocó, compártela, para que la verdad siga despertando donde antes hubo miedo». Y mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando el polvo suspendido en el aire, la corte entera sintió que aquel día algo había cambiado para siempre.